Muchísimas gracias. Gracias a la Cámara Venezolano-Británica, a quien le tengo un especial afecto porque quizás fue de las primeras cámaras que abrió sus puertas para que los temas de seguridad los abordáramos con amplitud y con realidad en Venezuela. Eso ha ayudado tremendamente, eso ha potenciado tremendamente el rol, el espacio que la seguridad ha ido y tan necesaria en nuestro país y que ha ido cobrando cada vez mucho más importancia en Venezuela y en nuestra región, efectivamente. Yo tengo ya unos 4 años fuera del país, aunque me mantengo muy activo y conectado en Venezuela. Y bueno, afortunadamente existen estos medios que me permiten interactuar y conversar con ustedes y con gente en Venezuela y fuera de Venezuela. Ahora los venezolanos somos una nación que está más allá de nuestra frontera y estos son espacios que los convoca y que nos convoca. Eso me parece espectacular porque bueno, podemos compartir nuestras ideas, intercambiar información, conocimiento y visiones sobre el mundo. En estos 4 años he estado trabajando un tema en el que muchos de ustedes conocen y lo saben, un tema que se materializó en un libro el año pasado que se llama Riesgos Líquidos. Y lo importante quizás del libro no tanto es su título, sino su subtítulo. Y el subtítulo del libro es los nuevos desafíos para la seguridad en un mundo globalizado. Y es que el tema de la seguridad ya trasciende no solamente nuestras fronteras, sino nuestras capacidades de imaginar al mundo linealmente. Uno de los grandes retos del mundo hoy es asumir una manera de pensarlo distinta. Y yo creo que quizás ese es el primer gran paradigma que tenemos que aprender a cambiar. ¿Y qué nos reta? ¿Qué nos lleva? ¿Cuál es por qué este nuevo desafío? Y este nuevo desafío está vinculado con un elemento clave que es la incertidumbre. Yo he preparado una presentación breve, voy a conversar sobre esto, no quiero hacer nada de esto ni muy académico, ni mucho menos, pero sí quisiera que después tuviéramos algo de espacio también para intercambiar algunos conceptos, algunas ideas y algunas preguntas o reflexiones si es necesario, ¿no? Voy a poner esta presentación acá para que la podamos conversar. ¿Y qué me he conseguido a lo largo de sobre todo a partir de que el libro salió publicado en abril del año pasado? Y es que uno de los grandes retos que no solamente existen en la seguridad, sino que existen en la dirección organizacional actualmente, es liderar, es conducir a las organizaciones en medio de la incertidumbre, en medio de aquello que no conocemos, ¿no? Y bueno, esto me pareció un tema clave que trasciende a la seguridad y que puede ser de interés de todo aquel que tiene bajo su visión, bajo su mando, a una organización. Una organización es cualquier estructura que funciona como un sistema y que puede ser desde una persona hasta miles de personas. Pero no solamente son personas, son dinámicas, son procesos, son realidades y la complejidad es así como una especie vamos a decir, como de masa gaseosa o de líquido que nos rodea, que nos abraza y que si no entendemos un poco dónde estamos metidos, va a ser muy difícil que aprendamos a conducirnos en medio de este tipo de realidad. Para ello yo quisiera hacer un pequeño viaje en el tiempo, porque si alguna palabra se utiliza con muchísima frecuencia es esta, la de la incertidumbre. Y realmente la incertidumbre no es nada nuevo. La incertidumbre es quizás una palabra larga
para encerrar un concepto extremadamente complejo y amplio, y que tiene que ver con todo aquello que ignoramos. La incertidumbre tiene muchísimo que ver con todo aquello que es un espacio sobre el cual está por explorar, por conocer, por develar. Y los seres humanos, sobre todo a partir del, digamos, filosóficamente hablando, a partir del movimiento racionalista, a partir de Descartes, pues por decirlo, a finales del siglo XVI, se desconectaron de las explicaciones del mundo a través de la religión y empezamos a buscar las respuestas dentro de nuestro propio cerebro y dentro de nuestra propia capacidad racional. Y pasamos 300 años buscando respuestas y hay toda una historia de la filosofía a partir de Descartes hasta principios del siglo XX, en el cual estuvimos imaginando la incertidumbre. Pero no fue sino hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX donde la incertidumbre se pudo demostrar física y psíquicamente. Y estos dos hombres que tenemos aquí, uno es Einstein y el otro es Freud, quizás son los padres de la incertidumbre. Hay otros, ¿no? ¿Y por qué lo son? Primero, y voy a referirme primero a Einstein. Einstein, con su planteamiento de la teoría general de la relatividad, lo primero que planteó fue que no todo es relativo. Ustedes han escuchado eso muchísimas veces. Y cuando todo es relativo, ¿qué está diciendo? Significa que todo depende de un marco de referencia sobre el cual planteemos nuestra realidad. Es decir, la realidad depende de la referencia que pongamos. Hay un físico que contemporáneo, un poquito después que Einstein, pero contemporáneo en su trabajo de investigación física, que se llama un físico de apellido Heisenberg, que descubrió inclusive algo que se llamó el principio de incertidumbre. ¿Y qué es lo que es? Y fue tremendamente desconcertante, porque Heisenberg llegó a decir que no había marco de referencia en el espacio para poder construir una nueva teoría de la física y de la realidad. ¿Y por qué? Porque cuando intentábamos, y eso es lo que dice el principio de incertidumbre de Heisenberg, que cuando intentamos identificar al mismo tiempo la velocidad y la posición de una partícula en el espacio, no era posible, porque la iluminábamos y al momento de iluminarla para poderlo ver la movíamos. Es decir, nosotros como espectadores modificábamos la realidad. Y esto era muchísimo más desconcertante. Entonces, ¿cómo podíamos en medio de este nuevo mundo, el que habíamos imaginado sólido, basado sobre todo en esa época, que era la época del gran desarrollo industrial, de los grandes edificios pesados, del acero, ¿cómo podíamos entonces imaginarnos este mundo relativo? Era muy difícil, ¿no? Y ahí empezó un poco esta visión de incertidumbre del mundo, complementada por los trabajos de Freud, que con su psicoanálisis descubrió que la mente humana era un gran espacio de incertidumbre. O sea, no sabíamos todo lo que teníamos por dentro de nuestro subconsciente. Y estos hombres, uno desde adentro del ser humano y otro desde afuera del ser humano, fueron casi que los fundadores de la visión de incertidumbre que todavía hoy en el mundo tenemos y que está más presente que nunca y que nos genera tremendas paradojas que vamos a ir explicando. Definitivamente el mundo ya no es lo que parece y eso nos pone en un reto tremendo y sobre todo a la seguridad nos pone en un reto tremendo. Porque la seguridad está montada sobre cosas que creemos que son sólidas. Está montada sobre fundamentos sólidos. ¿Cómo podemos construir algo si ahora las cosas no tienen un marco referencial? Ese es uno de los grandes retos, no solo de la seguridad, sino de liderar hoy en día en las organizaciones. Voy a avanzar un poco en esto porque aquí hay como una especie de timeline de lo que ha pasado en el mundo
grandes eventos en el mundo en los últimos 100 años, posiblemente, ¿no? Y por cierto, el primer evento que demostró la teoría de la relatividad de Einstein ocurrió en 1919, hace 124 años, y fue un eclipse solar. La teoría de Einstein dice que la luz es afectada por la gravedad. Y un eclipse solar sirvió para demostrar eso. Nadie creía en eso. Nadie creía en que la luz podía ser afectada por la gravedad. Y a partir de ese momento del año, eso lo había planteado Einstein en 1905, pero tuvieron que pasar casi 15 años para poderlo demostrar. Y al demostrarse, el mundo se transformó. Y entonces, a partir de allí, digamos que eso que se llamó la modernidad, que era toda esta visión del mundo basada en el hombre, empezó a transformarse aceleradamente. A principios de este siglo, entramos en grandísimos momentos de incertidumbre. Las dos guerras mundiales, por ejemplo. Fueron momentos donde el mundo no sabía hacia dónde iba. Y bueno, después entramos en una nueva dinámica con la caída del muro de Berlín y donde estamos hoy, en algo que ahora se ha llamado la posmodernidad, aunque eso tiene muchos nombres, pero quizás es ese espacio que comienza en el entorno de la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. Ese espacio, digamos, de la posmodernidad, una de sus características más claves es que vivimos en medio de una gran incertidumbre. Es decir, uno de los rasgos que define la posmodernidad hoy es la incertidumbre. Y bueno, eso nos pone todavía en un escenario mucho más complicado, porque, bueno, ¿cómo podemos entonces aprender a construir referencias para liderar organizaciones hoy? Ustedes me dirán, bueno, pero tenemos ya 30, 40 años haciéndolo en medio de eso. Es verdad. Pero hoy en día el mundo tiene nuevos retos, grandes desafíos, y posiblemente la paradoja más grande de la incertidumbre hoy es que estamos frente a la posibilidad de tener acceso a la mayor cantidad de conocimiento humano a través de un teléfono móvil o de un computador. Y a pesar de que tenemos más información que nunca, yo diría que infinita, también estamos frente a las más grandes de la incertidumbre. Es decir, la información sola no responde la pregunta de la incertidumbre. Y eso es un reto inmenso. Visto así, existe un concepto, vamos a decir, relativamente nuevo de lo que es riesgo. Y el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos. Esto no es un concepto mío, esto es un concepto, por cierto, de ASIS, que es una de las organizaciones que hoy en día lidera el mundo de la seguridad. Y fíjense qué interesante, ¿no? ASIS existen muchísimos conceptos de riesgo, pero quizás este es uno de los más potentes que existen. Entonces, es el efecto de la incertidumbre sobre el cumplimiento de nuestros objetivos. Es decir, el efecto de aquello que ignoramos sobre lograr nuestros objetivos. Y a nosotros se nos ha enseñado de que para gerenciar hay que medir. Y para gerenciar hay que parametrizar. Y para gerenciar hay que poner métricas para poder medir nuestros avances o nuestros logros. Y yo les preguntaría, ¿cómo podemos gerenciar aquello que no podemos medir? Ese es un reto inmenso, porque ¿cómo medimos la incertidumbre si no la conocemos? Aquí se nos presenta una nueva gran paradoja, es decir, que a través de qué marcos referenciales, a través de qué estructuras, podemos nosotros entonces empezar a construir una ruta para poder liderar en medio de aquello que desconocemos. Es como que si entráramos en un mapa, en un mundo que no tiene aún ningún mapa. Nosotros tan acostumbrados que estamos hoy en día, imagínense a los GPS, que nos dice casi que con metros y con segundos hacia dónde debemos ir. Entonces nos dicen, bueno, ahora tienes más incertidumbre que nunca. Visto así,
esa paradoja del mundo líquido, como la he definido en el libro, nos ha convertido, una de las reacciones que tenemos frente a la incertidumbre es a considerarla como una mala palabra, como algo que no queremos abordar, que no queremos conocer, que nos da miedo de alguna manera. Porque y en realidad lo que tenemos es que aprender a naturalizarnos con ella, a normalizarla dentro de nuestra vida, porque la incertidumbre siempre ha existido. Hoy en día quizás la tenemos más consciente que nunca, pero está allí. Y ¿saben qué? No la podemos resolver. Porque la incertidumbre no solamente es un problema de algo que no conocemos, es decir, un problema que en filosofía se llama epistemológico. No solamente es un tema de desconocimiento o de falta de información, es un problema ontológico. Es decir, la incertidumbre es parte de nuestra naturaleza humana y es parte del mundo en el que vivimos hoy y hemos vivido siempre. Lo que pasa es que no lo habíamos descubierto. ¿Sí? La incertidumbre está imbricada en nuestra propia realidad. Nosotros no podemos predecir el mundo de los próximos minutos. Por mucho que hemos avanzado en la ciencia, por mucho que hemos avanzado en el conocimiento humano. Somos incapaces de saber qué va a pasar con certeza tan siquiera en los próximos segundos. Conocemos el pasado y vivimos el presente. Solo podemos pronosticar el futuro. Y para gerenciar riesgos, por eso es que para cumplir con los objetivos y para gerenciar riesgos, es absolutamente necesario tratar de explorar ese mundo de la incertidumbre. Y la única manera de explorar el mundo de la incertidumbre es a través de modelos predictivos del futuro. No existe otro. Pero ¿cuál es el problema de los modelos predictivos del futuro? Que tienen que son tienen baja exactitud, son muy poco precisos. Es decir, adivinar el futuro es muy difícil. Podemos tratar de crear modelos, de conocer nuestra historia, de ver cómo se han comportado las cosas en el pasado y extrapolarlas hacia el futuro. Eso a veces funciona. Pero en la medida que el mundo se ha ido haciendo más complejo, y esa es la otra variable dentro de este mundo de hoy, y es que hoy en día el mundo es extraordinariamente más complejo de lo que fue nunca. Entonces, esa capacidad de pronóstico, de identificar lo que va a ocurrir, es aún más difícil. ¿Por qué? Porque hay muchísimas más variables en juego, hay muchísimas más cosas ocurriendo simultáneamente e interactuando unas con otras. Por lo tanto, a veces hemos quizás perdido un poco la brújula en la dirección en la que se está moviendo el mundo, pero yo no quisiera dejarlos con este sabor y esta sensación de extravío frente al mundo de hoy, porque así como esto hoy lo tenemos más consciente que nunca, también existen maneras de abordarlo, de identificarlo, y esto quizás es una nueva rama digamos, de la exploración de la seguridad, pero también de la gerencia y también del liderazgo, en cómo entrar a identificar estos elementos que nos permiten liderar en la incertidumbre. Y sobre eso quiero entrar en algunos detalles. No pretendo ni dar una fórmula, ni mucho menos, sino simplemente mandar como una especie de señales para ir leyendo este mundo desconocido, ¿no? Lo primero que quizás tenemos que tener en este abordaje de la incertidumbre es partiendo de un poco de como lo hizo Freud en su momento, ¿no? Partamos de la mente, partamos cuál es nuestro mindset, cuál es nuestra visión sobre aquello que no sabemos o sobre aquello que desconocemos, ¿no? Entonces, es por ahí donde tenemos que empezar a construir un cambio de actitud frente a la incertidumbre. Y existen algunas estrategias, pues, para cambiar un poco los paradigmas que tenemos frente a aquello que no conocemos y reformatearnos de alguna manera frente a esta nueva manera de abordar los retos del futuro y del mundo.
Y esto es una clave del posmodernismo. Todo el desarrollo filosófico del posmodernismo, si no todo, buena parte de él está basado en entender el mundo de una manera distinta. Hay digamos, uno de los filósofos padres del posmodernismo, se murió en el año 1984, se llamó Michel Foucault, y seguramente ustedes lo han escuchado. Y Foucault es de él ese primer punto, ¿no? Entonces, debemos preferir lo múltiple a lo unitario. Es decir, ya no existen unas visiones sobre una cosa, existen múltiples visiones sobre lo mismo. Debemos preferir la diferencia a la unidad. Quizás ese empecinamiento de querer todo someterlo y unificarlo, tratar de que todo sea uno. Y debemos preferir lo móvil a lo estático, porque hoy en día es imposible que el mundo no esté en movimiento. Entonces, aquellos que aspiran que vengan tiempos más tranquilos para poder tomar decisiones, bueno, nunca las van a poder tomar, definitivamente. Porque hoy en día lo productivo ha dejado de ser sedentario y se ha transformado en nómada. Este es un poco como el concepto de la filosofía oriental sobre el tiempo. Y es que el tiempo es como un río en el que yo cada vez que yo nunca atravieso el mismo río. ¿Por qué? Porque el agua a través de la cual yo camino nunca es la misma, pero el individuo que atraviesa el agua tampoco es el mismo. Por lo tanto, esta visión de movimiento, esta visión líquida del mundo, es fundamental para poder imaginar que podemos vivir más allá de toda referencia. Entonces, eso nos abre la visión de un mundo de posibilidades infinitas. Y yo bueno, ustedes, la mayoría de ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero yo recuerdo cuando yo era un niño, en mi casa había un solo televisor, blanco y negro, y habían 4 o 5 canales de televisión. Y mis hermanos y yo nos peleábamos por ver un canal y ver el otro. Y algunos de ustedes se sonreirán frente a eso porque les pasaba exactamente lo mismo. No existía ni siquiera un control remoto para controlar el televisor. Bueno, hoy en día, ¿cuántos canales de televisión existen? Infinitos. Infinitos. O sea, hoy en día no nos alcanzaría la vida para ver todo lo que hay detrás de una pantalla. Pero es que hoy en día, ¿cuántas carreras universitarias existen? Es más, nuestros hijos, si son pequeños, van a estudiar carreras que no existen hoy en día y que van a existir dentro de unos 10 años probablemente. Community managers, ¿qué es eso? En mi época eso no existía. Porque no existía ni siquiera el internet. Entonces, este mundo de las posibilidades infinitas trasciende todo eso. Es más, toda esta visión de género hoy en día, toda esta visión, ya los sexos no son solamente masculino y femenino. Hoy en día hay casi que, el otro día leía una planilla de un servicio público en California y habían 19 opciones distintas de cómo tú te identificas sexualmente. Imagínense. Entonces, ese mundo de las posibilidades infinitas, así como abre posibilidades y mercados y espacios infinitos, también puede abrir riesgos infinitos. Entonces, ahí hay un riesgo. ¿Por qué? Porque cada uno de esos mundos tiene un espacio particular de incertidumbre. ¿De acuerdo? Todo lo que es desconocido y complejo al mismo tiempo viene acompañado de algo que se llaman fenómenos emergentes. Los fenómenos emergentes son riesgos muchas veces que aparecen, vamos a decir, entre comillas, de la nada y para los cuales no estamos preparados, porque frente a esa incertidumbre nosotros no podemos tener una especie de bola de cristal para adivinar lo que está ocurriendo. El COVID fue un ejemplo de esto. ¿Quién vio venir el COVID? Sino cuando ya lo teníamos encima. Aunque había gente que lo había pronosticado.
Había gente que decía que el mundo estaba cercano a una pandemia de magnitudes importantes, pero no imaginábamos que iba a ser de esas dimensiones. Entonces, los fenómenos emergentes es uno de los grandes desafíos del liderazgo hoy. Es decir, ¿qué va a ocurrir que lo desconozco? ¿Y cómo puedo tener, vamos a decir, un estetoscopio de alertas tempranas que me permita medir el ritmo cardíaco del mundo que viene? Ese es uno de los grandes retos del liderazgo hoy. Al final, quizás una clave fundamental para ver este mundo de la incertidumbre es que es un mundo también de oportunidades. Como es un mundo de riesgo, es un mundo de tremendas oportunidades. Y sobre todo, les digo, mis estimados amigos, es un mundo del aquí y el ahora. El que hoy en día se detenga a pensar que van a venir tiempos alineados con sus objetivos, bueno, está partiendo de la premisa equivocada. Al final, tus objetivos hoy tienen que estar alineados al aquí y a la hora, porque ese mundo de hoy es único, exclusivo y no se va a repetir. Precisamente porque la dinámica en la que estamos metidos es una dinámica absolutamente cambiante. Se nos ha querido vender la idea de que lo que viene siempre es peor. Y quizás ese es uno de los grandes elementos paralizantes para tomar decisiones. Y eso no es así. Eso no es así. Quizás esta visión catastrofista del mundo, el cambio climático va a hacer que no podamos comer en 10 años. El calentamiento global va a derretir los polos y al final va a crecer el mar 3 metros. Bueno, yo no discuto que eso pueda ocurrir y esté ocurriendo. El tema es que así como está ocurriendo, también tenemos posibilidades de influir para que eso cambie, por un lado. Y por otro lado, esta visión catastrofista de la realidad, porque a veces aquello que no podemos controlar y la incertidumbre es algo que si ni siquiera podemos medir cómo lo podemos controlar, entonces nos lleva a este tipo de pensamiento. Eso es natural, los seres humanos reaccionamos así, nos escondemos frente a lo desconocido. ¿Qué hicimos frente al COVID? Todos nos trancamos en nuestra casa por un año. No nos trancamos por un día, ni por un mes. Y hubo países que se trancaron más de un año. Vean China, que todavía querían trancar a la gente y la gente, imagínense en China, en un país como China, la gente al final dijo, no me tranques más. Entonces, porque estas visiones catastrofistas también a veces se convierten en unas herramientas de dominación. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? En el fondo no se trata de predecir que viene un mundo peor, no, se trata de predecir que viene un mundo desconocido. Lo que pasa es que lo malo o lo que definimos como malo quizás es lo que cubren los noticieros y quizás es las realidades que sobre todo en el mundo de la seguridad tenemos que enfrentar. Pero existen una gran cantidad de espacios y oportunidades que lo que necesita es un tipo de abordaje y de planificación distinto. Y esto parte todo de, de nuestra manera de imaginar este mundo de una forma diferente, como lo pongo ahí, con un mindset distinto, nuevo, frente a una realidad distinta también. Quizás una aproximación estratégica hacia liderar la incertidumbre. Aquí hay algunos, digamos, unos bullets que me parece que son muy importantes. Tenemos que aceptar la incomodidad de no saberlo todo. A veces creemos que no la sabemos todas. ¿Y cómo no lo podemos saber todas si vivimos frente a esta realidad de la incertidumbre? Esta es clave, ¿no? Y a veces, sobre todo cuando tenemos posiciones directivas o altos ejecutivos, miren, que tengamos más rango en una organización no es garantía de que sepamos más. Por lo tanto, esto es lo que nos lleva es a ser bastante más humildes de lo que somos. Y aceptar no como personas, sino como equipos, como organización. Y que el mundo que tenemos por delante está por descubrir. Tenemos que aprender a distinguir entre aquello que es complicado y aquello que es complejo. Lo complicado y lo complejo son dos cosas distintas. Yo no me voy a meter aquí a dar grandes diferencias,
pero quizás la diferencia radical, la diferencia más importante es que lo complejo, lo complicado quizás está contenido, son sistemas cerrados. Manejar un avión es complicado. Pero una vez que lo sabes manejar, despejas toda incertidumbre y bueno, miren los miles de aviones que están volando hoy a través del planeta. Lo complejo es diferente, lo complejo es abierto, lo complejo siempre está por descubrir. ¿Y por qué? Porque una fuerza, una variable, interactúa y afecta a la otra. El clima es complejo, la economía es compleja, las dinámicas sociales de los países son complejas, las conductas humanas son complejas. Y quizás en el mundo que nos toca liderar hoy, y sobre todo en el mundo de la seguridad, nos toca lidiar con la complejidad. Y la complejidad está llena de fenómenos emergentes. Por lo tanto, tenemos que aprender a distinguir dónde ponemos nuestro esfuerzo, si es en lo complicado o en lo complejo. Tenemos que dejar ir el perfeccionismo. Hoy en día es muy difícil aspirar a la perfección, porque sobre todo cuando creemos que perfeccionamos algo, eso ya pasó de moda, o ya es obsoleto, o simplemente no existe. Porque en estas dinámicas de la incertidumbre, de los tiempos acelerados, de la complejidad, las cosas mutan, cambian, se devalúan rápidamente. Por lo tanto, por eso es que ustedes ven que existe el Windows 11. ¿Y cuántas veces se instala una actualización del Windows en sus computadores? Varias veces, en un mes a veces. ¿Por qué? Porque todo el tiempo hay que mejorarlo. O sea, hemos descubierto que los productos nunca están terminados. Los productos se actualizan. ¿Por qué? Porque la realidad cambia, el mundo muta y las complejidades van haciendo y nos van metiendo en nuevos territorios que hacen que nos tengamos que adaptar al aquí y a la ahora. Entonces, esa manera de pensar que las cosas nunca están terminadas, sino que son productos en evolución permanente, son absolutamente necesarias para abordar la complejidad y para abordar la incertidumbre. Entonces, quizás una manera de planificar hoy en día estamos siempre en construcción, pero eso no quiere decir que las cosas no funcionen. Las cosas deben funcionar y deben siempre aspirar a mejorar. Por eso es que las actualizamos. Entonces estamos en un mundo frente a una permanente actualización. Ese es el reto de lidiar en incertidumbre, el reto de vivir en permanente actualización. Esto es un mundo que no acepta simplificaciones, amigos. No acepta. Es decir, es mucho más exigente con nosotros mismos. No, hay cosas que pueden ser simplificadas para efectos de modelarse y de explicarse, pero este es un mundo que requiere análisis y es un mundo que requiere de nuestras neuronas y de equipos que se dediquen a pensar lo que está ocurriendo y a transformar eso que está ocurriendo en algo, vamos a decir, dentro de estos parámetros líquidos, dentro de algo tangible. ¿Y para qué? Para que pueda funcionar, para que pueda servir, para que nos ayude a navegar en ese mar de la incertidumbre. ¿De acuerdo? Entonces, eso de sobresimplificar o saltar a conclusiones muy rápidas cuando no tenemos conocimiento y suficientes elementos de esa realidad, a veces es un error y es una tentación. Es muy difícil afrontar un mundo así solo. Esto requiere equipo. Esto requiere compañía, esto requiere gente alineada con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo y sobre todo con nuestros objetivos. ¿De acuerdo? Y más allá de todo, en vez de cerrarnos, de ponernos obtusos frente a esta nueva realidad, tenemos que abrirnos. Nuestras perspectivas tienen que ser nuevas, tienen que ser otras. Para ir concluyendo, no quiero detenerme aquí, simplemente este modelo, que por cierto es un modelo simplificado, porque explicar esto a veces es muy difícil, ¿no? Requiere 4 grandes elementos. Requiere liderazgo, requiere visión, requiere cultura y requiere estructura. No me voy a profundizar en esto, simplemente lo que
voy a decir es que el liderazgo tiene que ser de las características al que me he referido. Tiene que haber capacidad de ver, de prever, de imaginar el futuro. Así sea de forma gruesa, así sea borroso, pero no hay posibilidades de liderar hoy en día si no tenemos una visión del futuro. No existe, no existe. ¿Por qué? Porque esa visión del futuro, así desconozcamos con precisión los detalles, es como la primera y quizás la única referencia que podemos tener. Tenemos que construir cultura de organización, porque esto no es un proceso que se puede llevar solo y tiene que ser compartido. La gente tiene que acompañarnos en este proceso. Y tenemos que tener estructuras. Pero las estructuras no me refiero a grandes edificios o a estructuras sólidas e inamovibles. Como decía Foucault, y como se los mencioné más atrás, estructuras móviles, dinámicas, ágiles, flexibles, que se adapten a estos nuevos cambios. ¿Y para qué? Porque al final, ¿cuál es el antónimo de la incertidumbre? Las certezas. Nosotros tenemos en nuestras organizaciones que a pesar de toda la incertidumbre epistemológica y ontológica frente a la que estamos viviendo, somos aún capaces de construir pequeños, medianos o grandes espacios de certeza. Y el gran reto de liderar en incertidumbre es generar certezas. Las certezas, mis queridos amigos, es sinónimo de la seguridad. Seguridad y certeza es lo mismo. Así como incertidumbre e inseguridad es lo mismo. Por lo tanto, aquí las gerencias de seguridad, los directores de seguridad tienen un rol fundamental en construir estas zonas de estabilidad y estos espacios de certeza. Entonces, quizás el mundo que está afuera puede ser tremendamente incierto, pero esa frontera difusa, líquida entre el mundo de afuera y nuestras organizaciones de adentro, podemos aprenderlas a hacer cada vez un poco más, saber qué esperar de ellas, porque en el fondo la certeza es eso, saber qué esperar de algo. Bueno, ese quizás es uno de los grandes motivos, retos, desafíos de la seguridad y de las organizaciones del día de hoy. ¿Qué no debemos hacer frente a la incertidumbre? Y con esto concluyo. Bueno, evitar la tentación de explicar algo que no se puede explicar a veces. Aproximarnos con esquemas demasiado rígidos frente a la realidad. Eso es un gran error. Y quizás esta es la más retadora de todas, ¿no? Conformarnos con las regiones de confort. Porque a veces cuando descubrimos pequeñas certezas, nos quedamos allí. Porque las cosas medio funcionan. Bueno, pero van a funcionar hasta que dejen de funcionar. Porque en este mundo dinámico, cambiante de fenómenos emergentes, lo que hoy en día es una certeza, mañana va a ser una incertidumbre. Entonces, tenemos también que ser retadores y retarnos a nosotros mismos para forzarnos a salir de esos espacios, digamos, de pequeñas certezas y de pequeños confort en el que a veces nos acostumbramos a vivir. Bueno, creo que eso era un poco lo que le quería comentar el día de hoy. Como ven, son temas que pueden ser infinitos. Buena parte de estos temas los trato en el libro Riesgos Líquidos. Y bueno, lo que me queda es agradecerles por ser tan buenos escuchas. Y me encantaría compartir con ustedes algunas reflexiones y algunos comentarios en torno a lo que hemos hablado el día de hoy. Gracias, muchas gracias.